Buenas tardes, mis hermanos. El Señor los bendiga y sea el Santo Espíritu de Dios en nuestras vidas. Coloquemos este tiempo delante del Señor. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Porque tú quieres un pueblo santo, Señor. Una nación santa, un pueblo escogido. Tú quieres, Señor, bendito Dios, que seamos un pueblo totalmente diferente a las demás naciones, Señor. Y por eso es que nos dices, Rey Santo, Señor, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, Rey Santo, Señor. Gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Señor. Que sea el Santo Espíritu de Dios dirigiendo este tiempo. Que sea el Santo Espíritu de Dios trayendo la sabiduría, el entendimiento, la inteligencia espiritual, Señor, para que podamos entender y comprobar, Señor, lo que tú quieres hablar, Señor, en este tiempo, Rey. En esta escuela profética, Señor, bendito Rey, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor. Amén. Amén. Y amén. Aleluya, mis hermanos. Gracias, Señor, por lo que estabas diciendo, Rey Santo, Señor, que es necesario que nosotros, estaba diciéndome en la oración, el Señor decía, es necesario que tu lugar de habitación sea el desierto. Tu lugar de habitación sea el desierto, porque en el desierto está todo. En el desierto está todo lo que tú necesitas, mi hermano, mi hermana. Y para estos tiempos, como dice el Señor, en Miqueas, dice en Malaquías, el último libro de la Biblia antes del nuevo pacto, allí está Malaquías y hay una promesa que dice el Señor que enviará el espíritu de Elías. Dice Malaquías 4:5, dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahvé grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Gracias a Dios no hubo eso de que hiriera la tierra con maldición, porque vino el profeta Elías e hizo eso, que en este caso era Juan el Bautista. Mis hermanos, si nosotros hablamos del desierto, que muchas personas dicen que está pasando un desierto, pero cuando oímos a esas personas de que está pasando un desierto, se ve una situación muy fuerte, una angustia, se ve como una prueba, se ve una situación, pero hermano, no hemos entendido lo que es estar en el desierto. Y algún día yo le decía al Señor, cuando Moisés le dijo al faraón, dijo, deja salir a mi pueblo para que celebre fiesta en el desierto. Eso está en Éxodo, cuando Moisés va a hablarle al faraón y lo dice en Éxodo 5:1, dice, después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron que Yahvé, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Yahvé? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel. Yo no conozco a Yahvé, ni tampoco dejaré ir a Israel. Cuando yo leía esto, en mis primeras caminares, yo le decía al Señor, no, ¿cómo uno va a poder celebrar fiesta en el desierto si en el desierto uno, en el entendimiento de uno, de la mente natural, por decirlo así, uno en un desierto ve que no hay nada,
sino solamente matorrales y de esas plantas con espinas. Arena. Y entonces uno decía, ¿cómo uno va a celebrar fiesta en el desierto? Pero resulta que Moisés y Aarón le decían al faraón, deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y yo le decía al Señor que, que yo no entendía qué era celebrar fiesta en el desierto. Pues déjeme decirle, hermano, que yo les he comentado que el Señor me puso a vivir un desierto económico. Y yo les decía que yo reprendía demonios, eso, las estanterías de ese negocio echaban aceite, chorraban aceite porque ungía y de todo. Hasta el pastor un día fue a orar allá. Y cuando me fui a un ayuno y el Señor me dijo que era Él que estaba probando mis economías. Y entonces yo pegué un salto y yo le dije, Señor, gracias, porque eres tú el que está haciendo esto, no es el enemigo, no es nadie más, sino tú, Señor, el que estás haciendo esto. Gracias, Señor. Y entonces cuando yo terminé de decir eso, el Señor me habló, me dijo, eso es celebrar fiesta en el desierto. Y dije, uy, Dios santo, tremendo, Señor. Hermanos, queremos hablar en la escuela profética acerca del desierto para poder después hablar de que lo que el Señor está diciendo ahora, que es bueno uno permanecer en ese desierto, es bueno permanecer en ese lugar. Y déjeme decirle, hermano, que para hablar de el desierto nos podemos ir al libro de Números. En el libro de Números, este libro es espectacular y arroja unas revelaciones muy tremendas, mis hermanos. Pero si nosotros, como lo hemos estado hablando ayer que estábamos hablando, que si usted lee la palabra de Dios con la letra, pues no va a pasar nada en su vida. La letra mata, pero el espíritu vivifica. Y las primeras veces que yo estuve leyendo este libro, yo decía, tremendo Señor, ¿para qué tú escribes todas estas cosas? ¿Para qué tú escribes todo este mundo de números? ¿Para qué tú escribes todo este mundo de gente? ¿Para qué tú escribes todo este censo? ¿Para qué, Señor, todo esto? Y esto tan cansón, que de la tribu de Judá tantos, que de la tribu de Efraín tantos, que de la tribu... Pero ¿para qué todo esto? Pues el Señor empezó a hacer un trabajo en mi vida. Y hermano, vamos a hablar acerca del tabernáculo, porque el Señor le dijo a Moisés que es en el monte santo de Dios, el Señor le mostró el tabernáculo celestial donde Cristo Jesús llevó su sangre, y esa sangre fue aceptable una vez y para siempre, nos dice en el libro de Hebreos. Entonces el Señor le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo así como lo había visto en el monte santo de Dios, así mismo lo hiciera acá en la tierra. Y entonces el Señor le muestra, y en el libro de Éxodos, Él empieza a a elaborar el tabernáculo. Y cuando Él empieza a elaborar el tabernáculo, pues se da una ofrenda muy tremenda, una ofrenda voluntaria, ¿sí? Se hace una ofrenda voluntaria y entregan todos los materiales para elaborar el tabernáculo. Déjeme decirle que todo ese oro, toda la plata, el bronce, todo lo que salieron el pueblo de Israel con las riquezas que salieron de Egipto, pues con las donaciones que ellos hicieron voluntariamente, con todo eso se hizo el tabernáculo. O sea, el tabernáculo es la tienda donde el Señor iba a manifestarse al pueblo de Israel allá en el desierto. Y entonces nosotros podemos mirar que en el libro de Números, en el libro de Levíticos, pues muestra las leyes de los levitas. Por eso se llama Levíticos, porque son las ordenanzas que el Señor da al pueblo de Israel, y más aún a los sacerdotes. Los sacerdotes, todo lo que ellos tenían que hacer para entrar al tabernáculo, a la tienda de Dios. Y nosotros podemos mirar de
esto de la ofrenda, todos los altares que el Señor muestra, los podemos ver desde el Éxodo 20, que empiezan los mandamientos, y en adelante el Señor empieza a mostrar todas aquellas cosas a Moisés, y que el Señor da un espíritu a Bezaleel, que quiere decir que la sombra, a la sombra de Dios. El nombre de Bezaleel quiere decir a la sombra de Dios, y el Señor le da una sabiduría, le da inteligencia, le da ciencia y artes para hacer todo el trabajo del tabernáculo. Allí en el capítulo 25, allí muestra lo que es la ofrenda para el tabernáculo, y toda la gente ofrendaba todas las cosas con un corazón alegre, porque iban a hacer la tienda del Señor. Y allí en Éxodos en adelante se empiezan a mostrar todas aquellas cosas que contenía el tabernáculo. En el libro de Levíticos, como le digo, que es Vayikra, quiere decir el llamado, o sea, a lo que llama el Señor a los levitas. Y en el libro de Números, que quiere decir Migdabar, quiere decir en el desierto. Midbar, en el desierto, quiere decir este libro en hebreo. Y entonces muestra todo lo que sucedió en el desierto. Y hermanos, Moisés levantó el tabernáculo y lo santificó con la sangre de los machos cabríos, y lo roció, y cuando se empezó a hacer los sacrificios y todo ello, el Señor aprobó ese tabernáculo y vino en nube. En el libro de Éxodos 13 nos dice, Éxodos 13:21. Y Yahvé iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces, miren, mis hermanos, todo lo que podemos ver que había en el desierto. Entonces estaba la tienda del Señor donde se manifestaba. Estaba de noche, estaba la columna de fuego que alumbraba. De día estaba la columna de nube, y esa nube cubría todo el campamento de Israel, todo el pueblo de Israel lo cubría, ¿sí? Había, en el desierto había también, hermanos, había una roca, que de esa roca era que salía agua, ¿sí? Había maná, la comida que se debía de recoger en las mañanas, porque si no se recogía en las mañanas, el sol la derretía, por decirlo así. Entonces ellos recogían la porción del día, no podían recoger otra porción más para guardar, para que esa se dañaba, esa porción que se guardaba para el otro día, se debía de recogerse día a día. Entonces, mis hermanos, podemos decir que en el desierto estaba la tienda de Dios, ¿sí? Donde su presencia, estaba la Shekinah, todos los altares estaban allí en la tienda, estaba la nube, estaba el fuego, había expiación por el pecado, estaba la roca que producía agua, ¿sí? Estaba el maná en el desierto, estaba todo lo que necesita el pueblo de Dios. Allí en el desierto estaba todo esto, mis hermanos, y en el libro de Números usted lo puede ver, aún muestra la forma cómo debían de marchar, cómo debían de salir. Cuando la nube se movía, entonces era la partida. Entonces Moisés ordenaba que se empezara a desbaratar el tabernáculo, y todas las tribus de Israel, las 12 tribus de Israel, empezara a tomar sus puestos de marcha. El tabernáculo era lo primero que iba. Eso está en Números 10, 11 en adelante. Estaba el orden de la marcha, y entonces cuando la nube se alzaba, entonces empezaba a marchar Judá, Isaacar y Zabulón, que ellos estaban en el oriente,
¿sí? Porque cada lugar se colocaban 3 tribus. En el oriente, Judá, Isaacar, Zabulón. En el norte, Dan, Aser y Neftalí. En el occidente, Efraín, Manasés, Benjamín. En el sur, Rubén, Simeón, Gad. Esta era la forma en que ellos estaban colocados. Y déjeme decirle, hermanos, si usted se pone a hacer el balance de cada tribu y en los lugares que le corresponde, hermano, y es como decir, si uno lo mira desde lo alto, Dios miraba desde lo alto a Israel colocado en el desierto, en el centro estaba la tienda y formaban una cruz, mis hermanos. Si usted coge y toma todo el censo de estas 3 tribus de cada lugar y la suma y hace un total y lo hace en cuadritos, en una cuadrícula y le da una cruz. Yo me quedaba aterrado, todo eso lo estuve estudiando y me gustaba todo lo que iba el Señor mostrando. Entonces, mi hermano, esta orden de marcha, sí, mi hermano, el orden de marcha, eso lo podemos ver en Números 10, versículo 11 en adelante. Y entonces, nosotros en el oriente se colocaba Judá, Isaacar y Zabulón. Después debía de colocarse los gersonitas y los meraritas. Estos gersonitas y meraritas son los hijos de Moisés, ¿sí? Porque los hijos de Aarón iban a ser el sacerdocio y el sumo sacerdote. Después de que los pasaran los gersonitas y ellos tenían un oficio, los gersonitas tenían que llevar la parte del tabernáculo que tiene que ver con las cortinas y las pieles y las puertas. Y los meraritas tenían que llevar todo las tablas de la madera del tabernáculo. Después seguía Rubén, Simeón y Gad. Y después iba Coat. Y los coatitas eran los que llevaban todos los altares sagrados cubiertos con velos. Después seguía la tribu de Efraín, Manasés y Benjamín, y después Dan, Aser y Neftalí. Entonces dice aquí en el libro de Números que el total de las personas eran 600,000 personas a pie. Números 11:21, mis hermanos. Entonces, este era el orden de marcha. Cuando la nube se movía, entonces desbarataban el tabernáculo y volvían y entonces empezaban a marchar en esta forma y cada tribu tenía que tomar un lugar. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que cuando se volvía a colocar el tabernáculo en el desierto, en cada parada que la nube los llevaba, esos 40 años, ellos estuvieron moviéndose de un lugar a otro, hermanos, ahí en el desierto. Y en el oriente era la puerta del tabernáculo. Recordemos que todo esto es una tipología del Señor Jesucristo. Todo esto, lo del tabernáculo, las partes que nosotros vemos que en cada lugar, cada tribu y cada levita en cada lugar, hermano, todo esto tiene que ver con la tipología del Señor Jesucristo y la iglesia, mis hermanos. En el oriente estaba Moisés y Aarón en la puerta. Ellos siempre permanecían en ese lugar. Tenían sus carpas, sus tiendas, las tenían allí al frente del tabernáculo de reunión. Y entonces, mis hermanos, en el oriente, no es coincidencia que Israel esté en el oriente y hacia el oriente esté la puerta del tabernáculo. Y en esta puerta se permanecía Moisés y Aarón, y Moisés como tipología del apóstol, mis hermanos. Moisés era la tipología del apóstol porque a Moisés se le entregó, ¿sí?, la comisión de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Un apóstol, mis hermanos, es que tiene una comisión, tiene una labor que hacer. Un apóstol
es el que desarrolla una comisión. Si nosotros vemos al apóstol Pablo, él dice que él fue enviado a los gentiles y se le dio un oficio y una labor cuando el Señor mandó a Ananías a que le fuera y le volviera la vista al apóstol Pablo, y ahí le dice la comisión y le dice qué es lo que tiene que hacer, que ir a los gentiles. Por ejemplo, la comisión para este apóstol Pedro es para ir a los de la circuncisión. Entonces cada apóstol tenía una labor para hacer, mis hermanos. Entonces, cuando estamos hablando del tabernáculo y que en la puerta se reunía el apóstol, o sea, Moisés como apóstol, el que llevaba la comisión, y a Aarón como el profeta, mis hermanos. ¿Por qué Aarón como profeta? Porque era la boca de Dios. Moisés era como Dios para el faraón, dice la palabra de Dios, y a Aarón como la boca. Entonces todo lo que el Señor le decía a Moisés, a Aarón era el que le hablaba al faraón. Entonces Aarón era la figura del profeta, mis hermanos. Cuando nosotros miramos el significado de los 3 hijos que estaban alrededor, por ejemplo, en el norte estaba Merari. El significado de Merari quiere decir amargo, triste, provocar. Esto tiene que ver con la figura del ministerio pastoral, ¿sí? Y todavía a él le tocaba que llevar las tablas del tabernáculo, o sea, la madera, que quiere decir humanidad. Un pastor tiene que tener una humanidad, tiene para dirigir a un pueblo, y pues a veces produce amargura o tristeza de ver el tipo de ovejas que le toca. Y a Moisés fue también un pastor en el desierto, donde ese pueblo era muy rebelde, mis hermanos. Entonces, en el lado occidental estaban los Gerson o los gersonitas, y a ellos les tocaba que llevar las pieles de las cortinas, y el nombre de Gerson quiere decir expulsión, peregrino, el que viene de afuera. O sea, esta es la tipología del evangelista. El evangelista es el que quita los velos de la vista para que ellos puedan ver la verdad y la realidad. Los gersonitas son la tipología de los evangelistas. Y en el sur está Coat, que quiere decir asamblea, reunión. Y a ellos les tocaba que llevar los altares, todos los altares, o sea, del tabernáculo, el altar de donde se hacían los sacrificios, la fuente de bronce, el altar del incienso, la mesa de los panes, la menorá y el propiciatorio, todo, y el arca. Todo esto ellos lo llevaban cubierto porque no lo podían ver. Y ellos, los coatitas, que quiere decir asamblea, que quiere decir reunión, esta es la tipología del ministerio de maestro. Entonces aquí tenemos en el frente de la puerta en el oriente, tenemos a Moisés y Aarón, ¿sí? Dos ministerios. Tenemos en el norte a los meraritas, que es el pastor. Tenemos a Gersonita en el occidente, que es los evangelistas. Y tenemos a coatitas, que quiere decir asamblea. Tenemos a los maestros. Aquí están los 5 ministerios. ¿Quién cubre entonces el tabernáculo? ¿Quién es el que cubre esta iglesia? ¿Quién es el que cubre? ¿Sí? Los ministerios. ¿Quién cubre estos ministerios? ¿Quién cubre esta población? La nube. Y la nube es la representación del Espíritu Santo de Dios, mis hermanos. Para que tengamos en cuenta que han sacado estas situaciones donde que son apóstoles que cubren. Y hermanos, son hombres, y es a nivel lineal, horizontal, mis hermanos. Entonces, cuando se habla de que los apóstoles cubren, tenemos un error. ¿Por qué? Porque aquí mismo en el desierto está mostrando la tipología de la iglesia, y como órgano principal el tabernáculo, que es Cristo Jesús. Cada lugar del tabernáculo nos muestra a Cristo Jesús. Y por ejemplo, la puerta que está en el oriente, el Señor dice: yo soy la puerta de las ovejas.
Sí, en el Evangelio según San Juan nos muestra los 7 yo soy, mis hermanos. Entonces, para que entendamos, y el Señor nos está diciendo que ese es el lugar donde nosotros debemos habitar en el desierto, es esa parte, hermano, estar en la presencia de Dios. Así sea el ministerio que sea, tiene que estar en la presencia de Dios para que venga de la presencia de Dios, venga el maná, hermanos, venga el agua del agua de la roca, venga toda la provisión de Dios, estar en la presencia de Dios, mis hermanos. Y si nosotros vamos a hablar de los profetas que vienen del desierto, así como Juan el Bautista, así como Elías, hermanos, entonces tenemos que prestar atención en qué lugar estamos. Nosotros como profetas de Dios, ¿sí? Me incluyo yo ahí porque yo tengo una unción profética, ¿sí? Nosotros como profetas de Dios, ¿en qué lugar estamos? ¿En dónde estamos? ¿Estamos en el mundo o estamos atrapados en un pecado? ¿En qué lugar está este profeta de Dios? ¿Sí? Entonces uno puede decir que no, yo no estoy en el mundo, pero hermano, también tenemos que entender, ¿estoy haciendo mi voluntad o estoy haciendo la voluntad de Dios? Porque también de eso hemos estado hablando sobre el comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal o el comer del árbol de la vida. Y entonces estas son las preguntas que tenemos que hacernos. El Señor decía ahora que el lugar donde nosotros debemos de estar es en el desierto, porque en el desierto está todo. En el desierto está la provisión. El sustento. El sustento, gracias mi hermana. Palabra. Sí, entonces el Señor se va a manifestar y el Señor se manifestaba en el desierto. Mira, hermanos, cuando entraron a la tierra de Canaán, ahí cesó el maná. Allí ya la tienda no estaba, hermanos, no la levantaban, la tienda no la levantaban porque iban a conquistar. Entonces se manifestaba, era el arca. En el desierto también le prueban la fe. En el desierto prueban la fe. Ahí vemos qué clase de fe tenemos. Claro, mis hermanos. Entonces, es importante que entendamos lo que el Señor nos está diciendo. Y ahora nos decía el Señor entonces que en el desierto ese era el lugar donde nosotros debíamos estar, mis hermanos. El desierto está bien, hermano, que allí en 1 Corintios 10 nos dice todo aquello que lo que el pueblo de Israel hizo allá en el desierto, y en Deuteronomio también nos lo dice, hermano. Vamos a mirar Deuteronomio, el capítulo 8, el versículo 2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Yahvé, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Versículo 3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Yahvé vivirá el hombre. Tus vestidos nunca se envejecieron sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Yahvé tu Dios te castiga. Y sigue diciendo el Señor, pero ¿para qué necesitamos estar en el desierto entonces? Para saber qué es lo que hay en nuestro corazón, hermanos, aleluya. Si era una fe en nosotros mismos, o era una fe en Dios, o era una religión que llevábamos. Aleluya. El Señor nos está diciendo, el lugar donde debes estar es en el desierto. Aleluya, porque allí voy a poder saber qué es lo que hay en mi corazón. Hermano, aquí dice la palabra de Dios que te ha traído para ver
lo que hay en tu corazón. El Señor lo sabe. El Señor sabe qué es lo que hay en nuestro corazón, hermanos. El Señor lo sabe, pero Él nos lleva al desierto. Él quiere que estés en el desierto. Es para que tú te des cuenta de lo que hay en tu corazón y que es necesario que lo saques y lo ministres, se lo pongas al Señor y no caigas en semejante contradicción como lo dice en 1 Corintios 10, ¿no? El versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y todos, siguiendo a Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sigue, Pero mi de hermana. lo más de ellos no se agradó Dios, pues quedaron tendidos en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Mire, hermano, cómo nos está diciendo la palabra de Dios, que todas estas cosas pasaron, pero es para nosotros, para que nosotros las tengamos en cuenta, mi hermano. Sí, mis hermanos, el Señor nos muestra en el libro de Números, capítulo 11, versículo 16, nos muestra cómo el Señor, para que a Moisés no le quedara tanta la carga, entonces Jetro le había dicho que escogiera 70 ancianos, 70 varones, para que le ayudaran a juzgar a Israel. Y eso fue un consejo muy sabio de Jetro, el suegro de él, y él levanta a los 70 varones y el Señor, y los va a presentar delante del Señor. En Números 11, 16 nos dice. Entonces Yahvé dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Mira, hermanos, que aquí hay una impartición de lo que el Señor había entregado a Moisés y se va a impartir sobre los 70 ancianos, hermanos, que van a ayudarle a juzgar a Israel. Y nosotros también podemos ver el profeta Eliseo y Elías, ¿sí? Ahí en Segunda de Reyes, capítulo 2, nos dice el versículo 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Yahvé, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Mira, hermanos, que para recibir esa doble porción, Eliseo tuvo que caminar al lado de Eliseo. Tuvo que caminar al lado de Elías. Eliseo caminó al lado de Elías aprendiendo y todo lo ello. Mire que Elías le decía: quédate aquí, que yo voy a ir a Jericó. Y dice: no te voy a dejar. Estaba atento y vigilante.
pero igual estaba aprendiendo, ¿no? Él está, o sea, es que eso es espiritual. El llamado de Eliseo, eso fue algo espiritual, hermano, y usted tiene que entender el llamamiento suyo también, porque es un llamamiento espiritual y usted debe saber cuándo el Señor la ha llamado para que se levante. Nosotros miramos también al Señor Jesús, y el Señor Jesús también, Él desarrolló los 5 ministerios, y en el ministerio profético nosotros lo podemos ver en Mateo 24, versículo 1 y 2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí estaba profetizando el Señor la destrucción del templo. Y vemos cómo Él se movía en la parte profética, mis hermanos. ¿Y por qué trato de estas 3 personas? De Moisés, de Elías y del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque en el monte de la transfiguración, allá en el monte donde el Señor llevó a estos 3 discípulos, y eran 3 discípulos que fueron escogidos por el Señor Jesús, pero aún los llevó a unos lugares donde los otros no estuvieron. Por ejemplo, cuando resucitó a la niña de Jairo, allí entraron solamente estos 3 discípulos, y en muchas otras ocasiones fueron solamente estos 3 discípulos los que estuvieron presenciando las cosas del Señor. Y en este caso también en Lucas 17 nos dice el versículo 1, Mateo 17, perdón. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí que les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Mire, hermanos, que esto es muy tremendo lo que el Señor muestra aquí. Aquí estamos viendo 3 mantos. Aquí estamos viendo 3 mantos y estamos viendo 3 apóstoles. Ahí está el manto de un profeta, que es Moisés. Estamos viendo el manto profético de Elías, y estamos viendo el manto profético del Señor Jesucristo. Pero aún, así como Moisés y como Elías, que representan a la ley y a los profetas, el Señor, el Padre, está diciendo, porque mire lo que dice Pedro, y eso es lo que nosotros también tenemos que entender acerca de las enramadas, que Pedro le está diciendo al Señor Jesús: hacemos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. O sea, ¿qué quiere decir esto de hacer 3 enramadas? Hacer 3 casas. Hacer 3 casas, y los judíos no han salido de la casa de Moisés y están judaizando aún todavía, y hay una secta que está judaizando, y es la secta de los fariseos, y en Hechos de los Apóstoles 15 ya lo llaman, es la secta de los fariseos. Mira, hermano, que aquí está hablando Pedro, un judaizante que estaba judaizando allá a los Gálatas, y le dice: hacemos 3 enramadas. El Señor aún reprende a Jacobo y a Juan, le dice, cuando van a Samaria y no quisieron recibir al Señor Jesús, y dijo: Señor, hacemos caer fuego del cielo, así como Elías hacía caer de fuego del cielo y destruía a las personas. El Señor les dice: ¿ustedes de qué espíritu son? Entonces debemos de tener muy en cuenta estas 2 condiciones
de lo profético, mis hermanos, que no es para judaizar, pero tampoco es para destruir. La palabra profética es muy diferente y el Señor entonces dice aquí en el versículo 5, dice: Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Óigalo bien, mis hermanos, una voz desde la nube. Hermano, así como en el desierto la nube estaba allí presente, allí en este monte estaba la nube presente y una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Sé que estaba hablando el Padre, hermanos, pero ahora habla el Espíritu Santo desde la nube y está diciendo que Él testifica de Cristo Jesús. El espíritu de la profecía es el que testifica del Señor Jesucristo, mis hermanos. Aquí nos está diciendo entonces que no hay que oír a Moisés, no hay que oír a Elías. O sea, mis hermanos, queriendo decir que Moisés tuvo su tiempo, Elías tuvo su tiempo, el tiempo es ahora del Señor Jesucristo. En Hebreos capítulo 1, mis hermanos, versículo 1 nos dice la palabra de Dios: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo, a quien designó heredero de todo, por medio del cual hizo también el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la fiel representación de su ser real, y el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mire, mis hermanos, tan tremendo que nos está diciendo que Dios habló por medio de tantas personas y aún de ángeles, pero dice que ahora está hablando es por medio de su Hijo, hermano. Ahora en este tiempo, Cristo Jesús, el Espíritu Santo toma lo de Cristo Jesús porque el Padre le entregó todo al Hijo y el Espíritu Santo toma de él y nos lo hace saber a nosotros, mis hermanos. Aquí en el Monte de la Transfiguración podemos ver 3 mantos proféticos, podemos ver 3 coberturas proféticas, podemos ver 3 momentos proféticos, mis hermanos. Ahora es el tiempo que estamos con el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios ordena ministros, el Espíritu Santo de Dios da unciones proféticas, da dones proféticos, mis hermanos, y debemos de estar atentos porque este tiempo, hermano, que es el tiempo del Espíritu Santo, es profético, mis hermanos, porque Él trae todo lo del Señor Jesucristo y lo da a conocer a su iglesia, mis hermanos. Y no tiene que haber solamente el ministerio profético para que pueda hablar, hermano. Hay 5 dones espirituales donde viene la profecía. Está el don de profecía, está la palabra de ciencia, está la palabra de sabiduría, está el género de lenguas y está la interpretación de lenguas, mis hermanos. De modo, hermanos, que aún todavía también el Señor da sueños y da visiones, que también es el lenguaje del Espíritu Santo. Hay 7 formas, mis hermanos, y aún la voz audible del Señor que también nos habla. Hermanos, es el tiempo que nosotros presentemos nuestras vidas delante de Dios, hermanos, y así como les digo que eran 3 ministerios proféticos, eran 3 coberturas proféticas y eran también 3 momentos proféticos. Hermano, el manto del profeta, mis hermanos, es un manto que enseña a nuestras vidas lo que dice Timoteo en lo que dice el apóstol Pablo, le dice a los filipenses, les dice: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo,
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol Pablo le está hablando a los filipenses y le está diciendo lo que recibiste. Hermanos, el manto de un profeta tiene historia y el manto del profeta por el lado interior donde él se coge y ese manto queda con el olor del profeta, con el sudor del profeta, con todo lo que ha vivido ese profeta, mis hermanos, pero también está lo externo de este profeta, lo que muchas veces ven las personas de ese profeta, pero no ven lo interno, lo que ha padecido, lo que ha vivido en ese desierto, mis hermanos. Y el apóstol Pablo les dice, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, cómo se dirigió el apóstol Pablo, que le dice a los filipenses que esto haga. Hermanos, es importante que nosotros podamos analizar entonces por medio de la palabra de Dios a aquellos que están dirigiéndonos a nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque aquí está diciendo, en esto pensad, en todo lo verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo buen nombre. Si hay alguna virtud, si es digno de alabanza, en esto pensad. Y entonces el apóstol Pablo después dice que lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto haced. Entonces, hay que ver, hermanos, lo que el ministro... Él estaba haciendo una réplica de Cristo a varón perfecto, que es lo que el Señor nos pide a nosotros, de ir a hacer esas réplicas de Él. Por eso nos está moldeando a través de su Espíritu Santo. Mira, hermana, que el apóstol Pablo ahí a los filipenses también dice, nosotros los perfectos. Entonces, él está diciéndole a los filipenses, mire, yo he llegado a una perfección que esto ustedes deben aprender de mí. Y entonces es un compromiso que tiene el ministro, hacer una réplica de Cristo y que el pueblo de Dios, las ovejas, puedan aprender de este ministro lo que es ser un buen cristiano. Mira, hermano, el apóstol Pablo, él se despoja de todo lo que es ser judío. Ahí en Filipenses 3, él se despoja de todo lo que es ser judío y él dice, yo lo tengo por estiércol. Eso está en Filipenses 3, 7 en adelante, pero voy a leer el 11 y dice... Mira, hermanos, que aquí nos muestra lo que estamos hablando, lo que había en el desierto. Dice que comieron el alimento espiritual. Mire que el maná era un alimento espiritual. En el versículo 1 dice que estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo el bautismo en agua y el bautismo en Espíritu Santo. El bautismo en la nube es el bautismo en el Espíritu Santo. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, o sea, el maná. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Mira, hermanos, que esto es lo mismo de la iglesia, mis hermanos. Entonces aquí nos muestra aún todavía la cobertura que tenía el pueblo de Israel en el desierto y los 5 ministerios bajo tierra estaban ahí en la tierra y estaban haciendo una función específica. Y la nube era la que los cubría a ellos, hermanos. Aquí en el 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para la iglesia, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Versículo 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron,
y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y está escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mira que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, como a sensatos Os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. Aleluya, hermanos. Esto el apóstol Pablo nos lo está diciendo a nosotros. Y está colocando el ejemplo de lo que le pasó al pueblo de Israel en el desierto, hermanos. Y también, hermano pastor, esto es como el Salmo 23. Sí. Él pastoreaba y cuidaba porque habían serpientes allí, dicen, ¿sí? Sí, claro. Estaban los enemigos allí, pero él guardaba a su pueblo, ahí les preparaba mesa en medio de sus enemigos o de sus destructores. Sí, lo que el Señor le decía a David, ¿no? Aderezas mesas delante de mis angustiadores, mi copa está rebosando, ¿sí? Hermanos, es bien interesante que nosotros estemos en el desierto. En el desierto está la provisión, como decía mi hermana, pero mire, hermanos, que tenemos que tener en cuenta el versículo 13 de 1 Corintios 10, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, toda tentación es humana y no es el enemigo que me haga llevar la mano para ir y robar y coger lo que sea y meterlo en el bolsillo. No. Toda tentación, todas las cosas que nosotros hacemos es por nuestra concupiscencia y no tiene que ver el enemigo. El enemigo lo tienta, usted verá si lo toma o lo deja. Pero dice aquí que fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportarlo, mis hermanos. Así como también le dijo el Señor a Caín, ¿no? El pecado está a la puerta, ¿sí? O el león también le dice, está a la puerta listo para atraparte. Entonces allí el deseo es de nuestro corazón. Mira que José salió corriendo cuando la tentó la mujer de Potifar, y aquí dice, en el versículo 14 dice, por tanto, amados míos, huid. Pero en este caso está hablando es de la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría está en nuestro corazón, hermano, y es cuando algo es superior al amor de Dios. Sí. Si la masturbación es superior al amor de Dios, se te vuelve una idolatría. ¿Sí? Entonces miremos Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Aquí está la defensa de Esteban y está hablando también del pueblo de Israel en el desierto, mis hermanos. Cuando dijeron a Aarón, versículo 40, ¿cierto? Sí, Señor. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecéis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? 43. Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que hoy hicisteis para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia.
tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibió a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Miren, mis hermanos, tan tremendo lo que está mostrando aquí, que habla Esteban en la defensa de él y sobre todo lo que hizo el pueblo de Israel, y dice que se apartaron de Dios y hicieron sus ídolos y llevaron el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro Dios Refaim, figuras que hiciste para adorarlas. Y entonces de ahí es donde decreta: os transportaré pues más allá de Babilonia. Entonces, mis hermanos, el desierto, como dicen en Deuteronomios, que el Señor llevó al pueblo de Israel para mirar lo que había en el corazón de ellos, el Señor nos dice que vayamos al desierto. Y hermano, en el desierto es donde está toda la provisión, como les decíamos anteriormente, pero allí en el desierto es lo que va a salir, lo que está en nuestro corazón y que es necesario colocarlo. El Señor nos hablaba, ¿no? La palabra que... Sí, pastor, pero uno se pone a mirar y a leer y a ponerle cuidado a lo que uno está hablando, y uno ve que este pueblo estaba dividido. Tenía a Dios, a Yahvé de los ejércitos, y también tenía al Dios. Pero mira, hermana, que no nos olvidemos que ellos salieron de Egipto, donde era una tierra idólatra, ¿no? Ajá. Ellos aprendieron toda esa parte de la idolatría y todo eso. Por eso Moisés dice: Señor, y cuando vaya yo allá y diga que yo vengo de parte del Dios de Isaac, de Jacob y de Abraham, Isaac y Jacob, Señor, y si ellos me preguntan tu nombre, ¿yo qué nombre les voy a decir? Uh-huh. Y entonces él dice: yo a Abraham, a Isaac y a Jacob me manifesté como el Dios omnipotente, pero mi nombre es Yahvé, o sea, yo soy el que soy. Ese es su nombre. Entonces, mis hermanos, es importante que tú entiendas, que yo entienda, que en el desierto es que va a salir lo que hay en nuestro corazón. Y el Señor nos decía, hermana, una palabra, en estos días nos decía el Señor acerca de la actitud que nosotros tenemos muchas veces. Dice, créelo en tu corazón, no en tu mente, lo que yo he hablado hoy. Créelo para que se haga vida en tu vida. ¿Por qué no has creído que yo soy tu Dios? ¿Por qué no lo has creído? ¿Has creído que yo soy cualquier hombre? Si sigues haciendo lo que has querido, no me has tenido como tu Dios. Me has tenido en poco, y por eso te digo, ¿crees lo que estoy hablando? Porque has de guardarte para mí, has de guardarte para mí. Mire, hermano, que nosotros cuando desobedecemos a Dios en las cosas que nos dice, lo estamos teniendo en poco. Y cuando nosotros estamos razonando acerca de Dios, es como si lo tuviéramos como si un hombre. Las cosas que el Señor nos dice a nosotros, Él dice en su palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, cuando nosotros nos habla el Señor y nos da una promesa, nos va a decir que nos va a dar esto, que nos va a dar el vino nuevo y que debemos limpiar el odre, y si nosotros no creemos a esa palabra del Señor, lo tenemos en poco y lo tenemos como un hombre, no como Dios. Y eso es importante que nosotros lo podamos entender, hermanos, pero para eso es que el Señor nos está diciendo hoy que es necesario que estés en el desierto, mi hermano. Es necesario que vayas al desierto para que puedas saber qué es lo que hay en tu corazón. Tú le puedes decir: Señor, necesito
que ministres mi vida. Señor, necesito que poder saber qué es lo que hay en mi corazón, en mi vida, hermanos. En el desierto se escucha la voz de Dios, mis hermanos. Y es importante, si tú miras Mateo 3:1, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Mire lo que dice, que en el desierto, predicaba en el desierto y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermano, la palabra que nosotros tenemos que predicar es arrepentimiento, y por eso es que se le está hablando a la iglesia ahora, así como Juan el Bautista desde el desierto decía, arrepiéntase. Asimismo, nosotros tenemos que hablarle a la iglesia que se arrepienta, que despierte de ese sueño en que se encuentra. Dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros, el reino de los cielos está aquí, hermanos, y se está extendiendo, pero es necesario que un día nosotros vamos a estar también con el Señor Jesús. Dice, versículo 3, pues este es aquel que habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hermanos, nosotros tenemos que seguir preparando el camino del Señor para que todo el pueblo de Dios entre a su camino nuevamente, aquellos que se detuvieron, aquellos que están sentados, aquellos que no están en el camino, se salieron del camino, dice, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. ¿Qué quiere decir esto de que Juan el Bautista, que viene del desierto y su vestido es de pelo de camello y que tenía un cinto de cuero, hermano? Esta es una humildad. Este varón tenía piel, ¿sí?, de camello. Y usted puede estudiar quién era el camello en el desierto, porque el camello está también en el desierto y el camello trabaja en el desierto, mis hermanos. Y esta es una vestidura no de lino fino, no de algo de púrpura, ni de carmesí, ni nada de ello, sino que era piel de camello, o sea que era una humildad el que él tenía. Y dice que su comida eran langostas y miel silvestre. Recordemos que Juan el Bautista, cuando el Señor habló sobre Juan el Bautista, dijo que no le cortaran el cabello y que no tomaran nada. Él era nazareo. Dice, y salía a él Jerusalén y toda Judá y todas las provincias de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Aquí nos dice algo bien tremendo, y dice la palabra de Dios en el versículo 7, y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mi hermano, tienes que tener en cuenta, hermano, que aún este profeta supo el corazón de los fariseos, mis hermanos. El corazón con que venían al bautismo, y decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y eso es lo que nos está pidiendo el Señor ahora. Si tú te arrepientes, debes hacer unos frutos dignos de arrepentimiento, porque la iglesia tiene que despertar, hermanos. Para este tiempo la iglesia debe estar despertando, debe dejar su carnalidad, debe dejar, hermano, de seguir jugando a ser cristiano.